Tal? Buen día. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase del lunes 19 de abril de 2021 para matemáticas segundo de secundaria. El tema es potencia de una potencia 2. Esta información con base al programa Aprende en Casa 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Énfasis. Dar sentido y significado a los procedimientos para calcular potencias de una potencia. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? En esta sesión conocerás cómo calcular, dar sentido y significado a los procedimientos de potencias con exponente entero. El uso de las potencias es amplio dentro de las matemáticas y otras ciencias. Por ejemplo, en actividades en las que es necesario la representación de números muy pequeños o muy grandes. Para ello reflexionarás en dónde es más susceptible su uso y operación de potencias de una potencia. A continuación se muestra la forma generalizada de la potenciación. Bueno, pues para hablar sobre la potenciación vamos a tener dos partes principales, una que se conoce como la base y la otra el exponente, la letra n. Entonces, a elevado a la potencia n, donde n es un número entero positivo, significa multiplicar la base por sí misma el número de veces que indique el exponente n. Por ejemplo, si tengo 6 elevado a la 7, entonces quiere decir que tengo que multiplicar 7 veces por sí misma a la base. En este caso, la base es el número 6. Entonces lo multiplico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por sí mismo. Entonces nos dice aquí, si la base es 6 y el exponente es 7, al sustituirse tiene la potencia 6 elevado a la 7, lo que significa 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Como puedes observar, el 6 se multiplica por sí mismo 7 veces. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos b elevado a la 5. Esto nos indica que n es 5 y nos dice que vamos a multiplicar a la base por sí misma 5 veces. Entonces se escriben los 5 factores. Ahora es momento de reflexionar. Utilizando el concepto de potencia, ¿cómo se debe resolver una multiplicación de potencias con la misma base? Observa la siguiente multiplicación. Por ejemplo, tengo 6 al cubo por 6 a la quinta por 6 al cuadrado o a la 2. Entonces, este 6 al cubo significa que voy a multiplicar a la base, que es 6, 3 veces por sí misma. Entonces tengo 6 por 6 por 6. Y a su vez, esta va a multiplicar a 6 a la quinta, que equivale a 6 por 6 por 6 por 6 por 6. O sea, multiplicar 5 veces a sí misma la base. Y 6 al cuadrado equivale a multiplicar 2 veces la base por sí misma. Entonces sería 6 por 6. Entonces vemos que aquí ya tenemos de forma extendida o desarrollada cada una de las potencias aquí indicadas. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues vemos que la multiplicación haría que el 6 se multiplique a sí mismo 10 veces. Aquí hay 3 y 5, 8 y 2, 10. Entonces, esto, 6 al cubo por 6 a la quinta por 6 a la 2, va a ser igual a 6 a la 10. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues bueno, ¿cómo obtuvimos el 6 a la 10? Cuando es la misma base, pero distinto exponente y se están multiplicando, lo único que hacemos es correr la base, o sea, pasamos el 6 y ya nada más sumamos los números de los exponentes. Sería 3 más 5, 8, más 2, 10. Pero, ¿cómo se puede obtener el exponente 10 sin desarrollar cada una de las potencias? Este se obtiene sumando el exponente de cada una de las potencias. 6 elevado al exponente 3 por 6 elevado al exponente 5 por 6 elevado al exponente 2 es igual a 6 y elevado a la suma de los exponentes. 3 más 5 más 2, teniendo como resultado la potencia 6 elevado al exponente 10. Ahora, escribe la regla para que cuando se multiplican potencias de la misma base y compara lo que escribiste con lo siguiente. El resultado de multiplicar potencias de la misma base se puede expresar como la potencia con la misma base elevada a la suma de los exponentes. Lo que les comentaba,
Si tengo la misma base, aquí la base 6, en ambos casos, estoy multiplicando y cada una de estas bases está elevado a un exponente. Entonces la base se pasa igual, la base no cambia, simplemente sumamos los exponentes. Lo que nos da esto como resultado 6 a la 10 y se le da sentido a este enunciado. A continuación, analiza lo siguiente y determina la potencia resultante en cada caso. Tengo 9 a la quinta por 9 a la sexta. Bueno, vemos que la misma base se deja igual, la pasamos como 9. Y los exponentes los sumamos cuando se trata de una multiplicación de potencias. Entonces, aquí tendría 9 elevado a la 5 más 6, nos daría 9 a la 11 como resultado del inciso A. El inciso B es x a la cuarta por x a la 8 por x a la 12. Vemos que la base es x, por lo tanto se pasa igual la base, no cambia. Y sumamos los exponentes, que sería 4 más 8 más 12, nos va a dar como resultado x a la 24. Vamos con esta situación. Dice, reproducción bacteriana. Arturo realiza en un laboratorio de biología el cultivo de una bacteria. Esta se reproduce de manera que al término de cada hora, la población se incrementa elevándose al cuadrado. El cultivo inicia con 2 al cuadrado. Al transcurrir una hora, ¿cuál será la cantidad de bacterias? Inciso A. ¿Cuántas bacterias habrá después de la segunda hora? E inciso B. De continuar con este mismo patrón de reproducción, ¿cómo se puede expresar la población total que hay transcurridas 3 horas? Bueno, pues aquí hay una tabla en la que observamos que inicialmente el número de bacterias es 2 elevado al cuadrado. Aquí dice, el cultivo inicia con 2 al cuadrado. Entonces aquí es nuestro inicio. Transcurrida la primera hora, dice que se va a elevar al cuadrado. La reproducción o la población aumenta de esa forma. Entonces, si yo tengo originalmente 2 al cuadrado y pasa una hora y se reproducen elevándose al cuadrado, tengo 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Esto equivaldría a poner 2 al cuadrado multiplicándose a sí mismo 2 veces. Entonces sería 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora, eso nos queda como la expresión sencilla que teníamos anteriormente, en el que la base se pasa y ya nada más sumamos los exponentes. Entonces nos da 2 más 2, obtenemos que es 2 elevado a la 4. Entonces, transcurrida una hora, ahora nuestro nuevo número de bacterias va a ser 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Pero después de esta hora, la población va a incrementar elevándose al cuadrado la que ya había. Por lo tanto, 2 al cuadrado elevado al cuadrado se va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, consistiría en escribir 2 veces 2 al cuadrado elevado al cuadrado, que estaría aquí. 2 al cuadrado elevado al cuadrado por 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Y nosotros vimos que 2 al cuadrado elevado al cuadrado es 2 a la cuarta. Entonces, 2 a la cuarta por 2 a la cuarta, que equivale cada uno de estos, nos daría como resultado 2 a la 8. O sea, sumar el exponente 4 más el 4 nos da 8 si se mantiene la misma base. Ahora nuestro número cambió de transcurridas las 2 horas. Ahora ya tengo esta cantidad de bacterias que es 2 al cuadrado elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Pero después de una hora más se va a elevar al cuadrado para que se sigan reproduciendo. Entonces, esta expresión nos queda todavía mucho más grande, ¿sí? Dando como resultado 2 a la 16. Ahora, ¿cómo yo puedo simplificar esto o cómo puedo yo entender esto de hacerlo de una forma más sencilla? Pues bueno, si yo tengo 2 a la cuarta elevado al cuadrado, lo que yo puedo hacer es aplicar la siguiente propiedad. Cuando tengo una base elevada a un exponente y esto lo elevo a otro exponente, aquí los exponentes se multiplican. Por ejemplo, tengo 2 a la cuarta elevado al cuadrado. M es 4 y n es 2. Entonces yo puedo multiplicar m por n
mientras se mantenga la base, que es 2, y 4 por 2 es 8. Entonces 2 a la cuarta elevado al cuadrado es 2 a la 8. Vamos a ver otros ejemplos para que quede un poco más claro. Tengo 8 a la cuarta elevada a la quinta potencia. Entonces tengo un exponente, un número elevado a un exponente elevado a un exponente. Entonces, esto sería igual a poner la base y multiplicar el exponente m y n, que sería 4 por 5 es igual a 20. Entonces me queda que es 8 elevado a la 20. Aquí tengo 5 a la sexta elevado a la octava potencia. Entonces multiplico y sería 6 por 8, 48. El exponente que debe acompañar a la base 5. El ejemplo 3, tengo b al cubo, b es la base, y esto elevado a la 12. Entonces, la base se pasa derecho, la manejamos igual, la escribimos como b, y ya nada más multiplicamos 3 por 12, 36. Entonces, b al cubo elevado a la 12 se puede simplificar expresándolo como b a la 36. Vamos con un ejemplo. Dice, volumen de un cubo. Escribe el volumen del cubo en forma de potencia. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es igual a arista por arista por arista. Dicho de otra manera, arista elevado al cubo. Entonces sabemos que para el volumen del cubo debemos de multiplicar la arista 3 veces a sí misma. Sería a por a por a. O bien elevar lo que es la arista al cubo. Es lado al cubo la fórmula para hallar el volumen de esta figura. Entonces, si la arista vale 2 a la cuarta, tendría yo que multiplicar 2 a la cuarta por 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. De acuerdo a las primeras diapositivas que vimos y a los primeros ejemplos, vemos que es una multiplicación de la misma base y en este caso pues el exponente es el mismo. Entonces paso la base y sumo los exponentes. 4 más 4 más 4 me va a dar igual a 2 elevado a la 12. Pero si analizamos lo anterior, de una potencia elevada a una potencia y aplicando la fórmula de que tengo que el volumen del cubo es la arista elevada al cubo y yo sé que la arista vale 2 a la cuarta elevada al cubo, eso va a consistir en poner la base y multiplicar los exponentes. 4 por 3, 12. Entonces nos queda 2 elevado a la 12. Lo mismo que obtuvimos aquí arriba y por lo tanto con esto ya hallamos el volumen del cubo. El uso de las potencias es amplio dentro de las matemáticas y otras ciencias. Por ejemplo, en actividades en las que es necesario la representación de números muy pequeños o muy grandes, como ya te había comentado en un inicio. ¿Cuál es el reto de hoy? Para practicar lo aprendido en esta sesión, resuelve lo siguiente. Encuentra el resultado de cada operación. Procura hacerlo de manera mental. Aquí tengo 3 incisos que tú tienes que resolver. 10 a la cuarta elevado a la 7, h a la quinta elevado a la 9, 2 a la 8 elevado al cubo. ¿Cuánto daría el resultado? Además, elige la opción que representa el resultado de simplificar la expresión 4 al cubo elevado al cuadrado y a su vez elevado a la octava potencia. ¿Cuál crees que de esas tres sea la opción correcta que represente de manera simplificada esta expresión matemática? Muy buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo y sabes que cualquier duda que tengas puedes escribirme. Que tengas un excelente día.